¿Y si la ensaladilla rusa dejara de ser solo una tapa para convertirse en un plato de alta cocina digno de un restaurante con estrella Michelin? Seguro que conoces la ensaladilla, pero nunca la has visto así. Para hacer esta receta vamos a usar redondo de ternera. El redondo es una pieza compacta que se encuentra en la cara externa de las patas traseras del animal. Tiene una forma cilíndrica, como veis, carece de nervios y tiene muy poca grasa. Lo primero que hacemos es pulirla, limpiarla de telillas y partes grasas. Una vez limpia, procedemos a atarla con bramante, con hilo de cocina. Esto nos asegura que no perderá la forma durante la cocción. Además, atar la carne siempre se ve más atractivo y más profesional. La receta de hoy tiene un aire italiano. Me he inspirado ligeramente en el vitello tonnato, una receta típica del Piamonte que combina ternera cocida con una salsa fría de atún en conserva. Aunque partiendo del vitello nos montaremos otra historia. Una historia que empezó con Lucien Olivier en Moscú en el siglo XIX. Hemos lavado y pelado todas las verduras. En una cazuela amplia colocamos el apio, la zanahoria, la cebolla y el resto de especies y aromáticos. Sobre esta base vegetal colocamos el redondo de ternera. Ahora lo mojamos con vino blanco seco, y le añadimos el agua mineral. Los aromáticos constan de una hoja de laurel, unos granos de pimienta y 2 clavos de olor. Tapamos la cazuela y comenzamos la cocción. Una vez que rompe a hervir, bajamos el fuego al mínimo y dejamos cocinar durante 20 minutos con la tapa puesta. Pasado este tiempo, le damos la vuelta a la carne y dejamos otros 20 minutos más. Ahora pinchamos con un termómetro sonda en el centro de la pieza y la dejamos cocer 20 minutos más aproximadamente. Transcurrido este tiempo, si nos marca entre 60 y 62 grados, está perfecta, está al punto. Si aún está por debajo de esta temperatura, la dejamos unos minutos más. Retiramos la carne del fuego y dejamos que temple un poco. Con la ayuda de la mandolina o de un cuchillo bien afilado, vamos cortando láminas de patata y zanahoria, con un grosor de unos 4 milímetros. Y una vez cortadas, los reservamos por separado. Este canal crece gracias a vuestro apoyo. Seguimos compartiendo recetas con alma de siempre y técnica actual. Si aún no estás suscrito, hazlo y déjanos un like. Muchas gracias. Ahora vamos a cortar las patatas en brunoise. Primero en tiras, en juliana, de 4 milímetros de ancho y luego en brunoise, en cuadraditos de 4 milímetros de ancho. Hacemos lo mismo con las zanahorias. La ensaladilla actual poco tiene que ver con la lujosa ensalada que creó Lucien Olivier en Moscú. Con el tiempo se ha simplificado al gusto mediterráneo. Patatas cocidas, zanahorias, guisantes, huevo duro, mayonesa y a menudo con atún o encurtidos. Vamos a cocer todas las verduras por separado. Primero, las patatas. Una vez arranquen el hervor, las tenéis 12 minutos como máximo y las escurrís, dejar que se sequen bien. Continuamos con las zanahorias. Mismo proceso, agua con sal, cuando hierve, añadimos las zanahorias y estas las vamos a cocer 10 minutos. También las escurrimos bien y dejarlas secar. Lo de secar la verdura es importante, luego os cuento el porqué. Y por último, los guisantes. Estos si son extra finos, simplemente los tenéis un par 3 minutos. Y también escurridos bien y secados. Ponemos agua a hervir con un chorrito de vinagre y un poco de sal. El vinagre ayuda a cuajar la albumina a la clara. Así, si los huevos tienen un pequeño golpe o corte, no se vacían al cocer. Cuando esté en ebullición, añadimos los huevos y los cocemos durante 10 minutos. Luego los pasamos a un bol con agua y hielo para facilitar el pelado. En el vaso de la batidora ponemos el huevo junto con el aceite de girasol y el de oliva suave ya mezclados. Añadimos el aceite de la lata de atún, un poco de sal y una cuchara de vinagre de Jerez. Y montamos la mayonesa con el turmix. Una vez montada, incorporamos el atún en conserva y trituramos bien hasta conseguir una salsa fina y sedosa. Probamos de sal, ajustamos si hace falta y guardamos en frío hasta el momento de usarla.
En un bol grande mezclamos las patatas, zanahorias y guisantes. Picamos el huevo duro al mismo tamaño que las verduras y lo agregamos al bol. Vamos incorporando la mayonesa de atún, la mayonesa con nata, poco a poco, hasta obtener una ensaladilla bien cremosa. Rectificamos de sal y lo guardamos en un tupper o en el mismo bol cubierto con film a contacto para que no se nos seque. Cogemos 50 mililitros del caldo de cocción de la carne, del redondo de ternera, y lo mezclamos con la mayonesa de atún que nos ha sobrado, hasta que quede una textura más fluida, como unas natillas. Colocamos esta mayonesa de atún ligera en un biberón y rellenamos moldes esféricos de 3 centímetros de diámetro en este caso y los llevamos al congelador un mínimo de 3 horas. Pinchamos las esferas congeladas y les damos un baño de manteca de cacao. Una vez recubiertas, las dejamos congelar y obtenemos una encapsulación de un líquido, es decir, algo líquido envuelto en una fina capa sólida, una especie de bombón, que en este caso nos servirá como salsa para acompañar la receta. Calentamos 250 mililitros de caldo de la cocción. Disolvemos 2 hojas de gelatina previamente hidratadas. Añadimos un chorrito de salsa de soja y ligamos con 1 gramo de chantana. Con un cuchillo bien afilado cortamos la pieza de redondo de ternera en lonchas muy finas, todo lo finas que podamos. Forramos un molde de media caña con hojas de acetato. Encamisamos las paredes del molde con las lonchas de ternera, primero una banda, luego la otra, dejando que sobresalgan por los bordes para luego poder cerrar la pieza, es decir, que cuando esté relleno se pueda tapar y que quede cubierta toda la pieza. Rellenamos la ternera con la ensaladilla, presionamos ligeramente con una paletina para compactar y una vez bien presionado, cerramos la parte superior con las lonchas que sobresalían, tapamos con film y dejamos reposar en la nevera durante unos minutos para que acabe de tomar cuerpo. Desmoldamos con cuidado sobre una rejilla con una bandeja debajo, retiramos el acetato y comenzamos a glasear la pieza, a darle brillo, con la mezcla de gelatina y soja que habíamos hecho anteriormente. Vamos pincelando o echando por encima poco a poco hasta conseguir el brillo y grosor deseado. Si no os queréis complicar la vida, pintarlo con aceite de oliva y también conseguiréis un brillo bonito. Ahora viene lo bueno, vamos a emplatar. Lo primero que hacemos es cortar un trozo del tamaño que queráis. Lo ponéis en un centro de un plato, esto no tiene problema. Yo lo acompaño con una ensalada de tomatito cherry y de encurtidos, es decir, zanahorias, cebollitas, pepinillos. Esto le va perfecto. Lo acabamos con los bombones y listo para comer. Que aproveche. Gracias por ver, gracias por estar ahí, por comentar y por formar parte de este proyecto. Si quieres ayudarme a seguir cocinando y compartiendo recetas, tu apoyo siempre es muy bienvenido. Otra vez, muchas gracias.